Este diagrama, no obstante, la historia es muy interesante como fue descubierto recién. No sé exactamente el año, pero fue año 2000 y algo, 2004, 2006, por ahí, que una hermana de un ministerio en los Estados Unidos que se dedican a defender las verdades que los pioneros descubrieron, ella fue a la bóveda de una biblioteca, de una de las bibliotecas de nuestras universidades en los Estados Unidos. Ella fue a la bóveda porque ahí tienen los documentos que son muy delicados, documentos antiguos, documentos originales, y los cuidan en una bóveda. Uno no puede entrar y prestarse todo, sino uno entra, hay una persona con un púlpito que está ahí cuidando. Uno entra, puede mirar, puede sacar cosas y tiene que llenar un papel para leerlas, no en casa, sino en una sala. Uno no sale de ahí con esas preciosidades. Entonces esa hermana entró y fue investigando, siempre en búsqueda, me imagino, de algo interesante que tal vez no se conocía ya o ya se había olvidado. Entonces ella va y la mira los libros, saca uno, así me imagino. Y de repente ella, así me fue contado, ella ve ahí en el estante como que alguien había caído. Entonces ella mira atrás y ustedes saben que esas cosas no acontecen en bibliotecas, o bueno, por lo menos no deberían acontecer. Porque si un libro o un folleto no está en su lugar, está en otro lugar, pueden ocurrir años, décadas hasta que alguien lo encuentra, porque es perdido como casi para siempre. ¿Ya? Por eso en las bibliotecas uno, por lo menos eso yo conozco, uno no puede sacar un libro y él mismo colocarlo otra vez en su lugar. Si uno saca un libro, siempre tiene que colocarlo en un lugar específico para que los que trabajan ahí lo colocan precisamente en el lugar donde corresponde. Pero ahí esa hermana entonces ve, y había caído algo, y la encuentra y ella saca eso. O sea, saca enrollado un diagrama que está ahí abajo, lo saca y dice, ¿qué es eso? ¿Qué hace ahí abajo? No está en su lugar. Era obviamente, había caído o parecía escondido para que porque ahí nadie no podía encontrar. Era difícil de verlo ahí. Entonces, con más curiosidad, por supuesto, él lo saca, lo lleva para leerlo, para ver qué es. Y ahí en el púlpito ella lo saca en el correspondiente papel, con el número que tiene. Le dan un papel, un afiche, ya, momento. Aquí está el papel, por favor llene sus datos aquí para poder leerlo aquí en la sala. Entonces ella lo saca y ella lee y ella ve la última persona, porque antes era así, ¿no es cierto? Estaba la lista, cada uno ponía su nombre y quedaba el nombre hasta que estaba lleno, entonces pusieron otra ficha. Entonces estaban ahí los nombres de las personas que lo habían leído. Y la última persona que había leído o había sacado, prestado ese diagrama, obviamente lo había sacado en 1980. O sea, casi 30 años después, ahora esa hermana redescubre ese diagrama. Y más interesante que eso es lo siguiente. El nombre de aquella persona no era un nombre desconocido, pero tal vez en ese momento no recuerdo el nombre. ¿Cómo era el nombre? Ahí. Se me escapó el nombre en ese momento. Eso es el clímax, el punto más importante de la historia. Se me escapó, pero ya me va a recordar. Ya me recuerdo. Bueno, aquí me van a ayudar porque los hermanos aquí saben algunos. Ya, ok, sí, ahí está, eso correctamente. El nombre del hermano, el último que había leído, había sacado ese diagrama prestado, no era nadie menos que el famosísimo teólogo de nuestra iglesia, Leroy Froom. ¿Ustedes conocen Leroy Froom? Leroy Froom, hombre de gran influencia, hombre de
de renombre en nuestra iglesia. Él es responsable por muchas cosas, por los libros la historia de los padres, nosotros de los padres de nuestra fe. Él ha escrito esos tomos que describen la historia de los pioneros. Él también era la persona que empujó, digamos, que creó, podemos decir, o que a su cuenta va ese libro que se llama Doctrinas, Questions on Doctrine. ¿Cómo es en español? No sé si salió en español. Cuestiones o preguntas sobre la doctrina. Creo que no salió en español. ¿Salió? Questions on Doctrine. No tenemos el tiempo para entrar en esos detalles, pero los que han estudiado eso saben, y creo que vamos a escuchar más cuando el hermano Dwayne a partir de mañana va a presentar sus temas sobre esa historia, cuando de repente en la iglesia hay un cambio. Igor Froom es responsable para algunos cambios de teología en nuestra iglesia, cambios muy negativos. Y nosotros no sabemos, solo Dios lo ha visto. Él había sido la última persona que tenía ese diagrama. ¿Y qué posiblemente él podría haber tenido en cuenta de ese diagrama? Porque el diagrama ahí atrás, muy difícil. Un teólogo no descuida de las cosas. Un teólogo muy bien las sabe dónde colocar y tiene mucho amor y cuidado por los documentos. Difícil imaginarse que él lo dejó caer a ese diagrama ahí. Sabemos que él tiene un gran problema con lo que está escrito aquí. Igor Froom era enemigo de la creencia que el continuo o el diario, el continuo de daily, representaba el paganismo. Él era enemigo de eso. Él buscaba argumentos de contradecirlo, pero él encontraba en los pioneros que ellos sí apoyaban el continuo siendo o reflejando al paganismo. Y si tú lo encuentras, esa información, que el paganismo equivale al continuo, como lo encontramos en Daniel 11:31, como dice aquí, y si tú lo encuentras en un diagrama que, según Elena White, fue encomendado por el Señor, que es resultado de una visión, entonces, ¿qué haces? O tú deberías humillarte, cambiar tu posición y seguirle al Espíritu de Dios y de la profecía, o tú escondes ese diagrama. Y así quedó escondido ese diagrama hasta nuestros tiempos, pero la mano de Dios ha dirigido esa hermana para que nosotros lo encontramos. Y aquí, solamente de muchos detalles que podemos encontrar en ese diagrama, aquí abajo vemos que una vez más aparecen los 2520.
El Coliseo, Roma. El esquema de la falsificación más brillante e insidiosa que el mundo haya visto jamás se originó en esta ciudad, hace casi 2000 años. Los restos están por todos lados, si se sabe dónde mirar. El producto original, si se quiere, se inició con Jesús, que vivió en las afueras del Imperio Romano, a 2000 kilómetros hacia allá. El mensaje de Jesús y su iglesia original fue absolutamente alucinante. Se extendió por todo el imperio como la pólvora. Se decía que los seguidores de Jesús habían puesto al mundo patas arriba. Las enseñanzas de Jesús no cambiaron hasta que el cristianismo llegó aquí, a Roma. Caesar's Palace, el Foro. En muchos sentidos, Roma era como Las Vegas. Era una ciudad de excesos, una ciudad de entretenimiento e indulgencia. Un lugar difícil para sobrevivir si ibas en contra de la multitud. Cuando los cristianos llegaron a Roma, sobresalían por sus testimonios. El mensaje que enseñaban era diferente. Era un mensaje de gracia intachable. Afirmaban que Jesús, que había sido crucificado y regresado a la vida, era el único camino a la salvación. Se dice que cuando Roma ardió en el año 64, el emperador Nerón fue el culpable. Sin embargo, él culpó a los cristianos. Muchos fueron arrojados a los leones, crucificados y quemados. Era peligroso ser cristiano en Roma, pero aún era más peligroso ser judío. Eran vistos como el grupo más perjudicial en el imperio. Los romanos equipararon a los cristianos con los judíos. Después de todo, Jesús era judío. La Biblia fue escrita por judíos. Sus líderes eran judíos y mantenían el mismo día de adoración. El problema era claro. Si hacen las mismas cosas, deben ser la misma gente, ¿cierto? El tiempo pasó. Bajo la ola de persecución, los cristianos de Roma comenzaron a suavizar su mensaje. ¿De qué sirve morir por lo que se cree si se puede seguir con vida y hacer el bien? También encontraron una manera de distinguirse de los judíos. Una de las señales de ser judío era la adoración del sábado. Los judíos no trabajaban el sábado. Era el día de reposo, iban a sus sinagogas. Los cristianos de Roma dijeron: ¿qué mejor manera de diferenciarnos de los judíos que reunirnos un día diferente? Fontana di Trevi, Roma. Pronto los cristianos de Roma estaban guardando el sábado y el domingo. Pero los cristianos en Jerusalén, Corinto, Milán, aún adoraban exclusivamente el sábado. Cuando viajaban a Roma, muchos se acomodaban a la práctica de los cristianos romanos. Como dijo Ambrosio, obispo de Milán, y estoy seguro que han oído este refrán: a donde fueres, haz lo que vieres. Los colores unidos de Benetton.
En el siglo I, el Imperio Romano tenía muchos dioses y religiones. Pero el dios más importante era Sol Invictus, el dios del sol. Constantino aparece a principios del 300. Se lo considera el primer emperador romano cristiano. Este arco conmemora su gobierno. Constantino tuvo un problema. Tenía a los paganos a la izquierda adorando al sol y a los cristianos a la derecha adorando a Dios. Estaba atrapado en el medio tratando de unirlos. ¿Qué haría Constantino con estos dos polos opuestos? Bueno, tenía un plan. Constantino decidió poner orden en el caos de la adoración y unir a todos bajo un mismo Dios. Los adoradores del Dios Sol ya habían elegido un día, los domingos, y muchos cristianos habían tomado el domingo como un segundo día de adoración para distanciarse de los judíos. Los Pasos Españoles, Roma. Así que como político supremo, Constantino vio la oportunidad de unir a ambas facciones el domingo. Introdujo un edicto que hacía del domingo un día de fiesta oficial. El beneficio para los cristianos era liberarse de la persecución. Todo lo que tenían que hacer era guardar los domingos. Para endulzar el acuerdo, él se convirtió al cristianismo. Ofreció el poder del Imperio Romano para evangelizar al mundo. Los cristianos solo tenían que estar de acuerdo en transferir su día bíblico de adoración al día del sol. Constantino unió a todos, más allá de las creencias de cada uno, en un mismo día. Centímetro a centímetro, el mensaje original de Jesús que cambiaría al mundo fue reemplazado por un mensaje aceptable y políticamente correcto. El cristianismo era en ese entonces la religión oficial. Los templos paganos se convirtieron en iglesias. Los festivales paganos se aprovecharon de las fiestas cristianas. Incluso se tomó como santos cristianos a las estatuas de dioses paganos. Durante siglos, millones de peregrinos devotos se han acercado a besar los pies de la estatua de San Pedro. Sus dedos prácticamente fueron desgastados. ¿Pero es realmente una estatua de Pedro? Para saberlo, iremos 7 kilómetros al noreste de donde estamos ahora. Este es el lugar de origen de la estatua de Pedro. Aquí es donde estaba, la Basílica de Santa María de los Mártires. Excepto que no siempre fue una iglesia. Originalmente era un panteón, un templo dedicado a todos los dioses: Neptuno, Plutón, Apolo, Marte y muchos más. En el 609 después de Cristo, el emperador Fergus dio este templo al Papa Bonifacio IV, quien lo convirtió en una iglesia. El dios de piedra fue simplemente reconsagrado y rebautizado como héroe cristiano. Estos dioses están en el Museo del Vaticano, pero la mayor estatua de todas, el ídolo del dios Júpiter, se convirtió en San Pedro. Hoy en día es difícil saber qué pertenece al verdadero cristianismo y qué no.
we have far more in common than what divides us. When you talk about Pentecostals, charismatics, evangelicals, fundamentalists, Catholics, Methodist, Baptist, Presbyterian, on and on and on. Well, they would all say, we believe in the Trinity, we believe in the Bible, we believe in the resurrection, we believe salvation is through Jesus Christ. These are the big issues. Muy bien, volvamos al guión. ¿Por qué he empleado este tiempo hablando sobre las cosas de las que se vació Jesús? La razón, amigos, es que la mayoría del mundo cristiano adora a un Cristo que nunca existió. Es un Cristo sobre el papel, inventado, que los teólogos han construido durante siglos. Preguntad a cualquier cristiano por la calle, ¿cómo hacía Jesús sus poderosas obras? ¿Cómo resucitó a Lázaro? Y su respuesta será, porque Él era Dios, Dios hace esas cosas. Preguntad al mismo cristiano cómo pudo Jesús vivir 33 años sin pecar una sola vez. ¿Qué creéis que responderá? Porque era Dios. Santiago 1 dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Jesús es Dios, por lo tanto no podría ser tentado. La mayoría de los cristianos creen que Jesús no podía pecar. Él no pecó, pero podía pecar. Eso cambia toda la encarnación, la idea de Jesús. La mayoría de los cristianos no creen que Jesús se despojase de su omnipotencia, su memoria y su omnisciencia. Creen que las utilizó durante toda su vida. De ese modo no habría riesgo alguno, pues no se puede fallar si se tiene presciencia. Es con un conocimiento finito como hay riesgo. Por tanto, en la mente de la mayoría de cristianos el asunto está claro. Por supuesto Jesús tendrá la victoria, por supuesto derrotará a Satanás, por supuesto resucitará. No hay ninguna necesidad de sudar gotas de sangre en el jardín. ¿Veis lo que cambia la foto? Por tanto, afirmo que es necesario tener claro los riesgos en los que incurrió Jesús al venir a este mundo. Y hay otro asunto. Cuando hablas con alguien muy santo o que al menos parece santo, ¿te sientes a veces algo incómodo en su presencia por el riesgo de poder decir algo realmente tonto? ¿De modo que te comportas con mucha cautela? Jesús es santo. ¿Cómo puedo decirle a Él todo esto que tengo en mi cabeza? Bien, los cristianos tuvieron ese problema desde el principio, pero encontraron una solución. Tendrían a alguien que hablase a Jesús por ellos, por si ellos no lo hacían bien. Así que encontraron quien hiciese esto. ¿Sabéis de quién se trataba, verdad? Su madre, por supuesto, pues ella les comprendería mejor y hablaría con Jesús por ellos. Funcionó por un tiempo, hasta que comenzó a elevarse ese pilar en que fue colocada María. De repente, ella no fue concebida normalmente, sino con una naturaleza de 4000 años atrás. A su muerte, ella fue llevada en cuerpo al cielo. Y hoy está sentada a la derecha de Jesucristo como mediadora de los beneficios de su salvación. ¿Cómo no hablamos más a María? Pero aparecieron nuevas soluciones a lo largo de los siglos, ¿verdad? Aparecieron los santos. ¿Por qué los santos? Sencillo. Un santo comenzó aquí, en el lodo, con nosotros. Mismo lodo, mismos problemas, misma naturaleza, mismos asuntos, y ellos llegaron a vivir vidas santas. ¿Os habéis dado cuenta de que hay un santo para prácticamente cada profesión? Así que ahora puedo hablar al santo que conoce por lo que estoy pasando, pues ese santo puede entenderme, puedo hablarle abiertamente. Y el santo puede tomar mi desordenada oración, arreglarla y enviársela a María. Y entonces María puede arreglarla aún más para enviársela a Jesús. Y Jesús se la entregará al Padre, y si tengo suerte, obtendré respuesta. ¿Hay algo en todo eso que no encaja con las Escrituras? ¿Qué dice la Biblia sobre cuántas personas necesitamos entre nosotros y el Padre? ¿Por qué solo una? Bien, es sencillo, porque Él, Jesucristo, comenzó en el mismo lodo que nosotros. Él enfrentó las mismas limitaciones que nosotros. Él sabe lo que hay en nuestras mentes, porque fue tentado en todos los puntos como lo somos nosotros. Él conoce la lucha por la que pasamos, conoce lo atractiva que es la tentación.
Así que nosotros podemos contarle todo, porque Él lo entiende. Ese es el aspecto clave. La mayoría de cristianos desconocen que Jesús les comprende, por eso inventaron otros mediadores. Nosotros entendemos que Jesús nos conoce, nos comprende y empatiza con nosotros. Por tanto, ahora he de compartir algo con vosotros. Las principales buenas nuevas que hemos de contar a la gente no son acerca del sábado. Tampoco son acerca de la segunda venida de Cristo. Las principales buenas nuevas que tenemos son una sencilla pregunta. ¿Conoces a mi amigo Jesús? La mayoría de los cristianos no conocen a tu amigo Jesús. Ellos conocen a un Cristo sobre el papel, a un Cristo inventado, pero no conocen a tu amigo. No escondáis ese conocimiento, amigos míos, no os lo guardéis para vosotros. Vosotros conocéis a un Cristo del que difícilmente hayan pensado jamás otros cristianos. Tú puedes decirle a tu amigo, ¿estás desanimado? ¿Van mal las cosas sin que tengas culpa? Veamos qué hizo Jesús en justamente esa misma situación. Pidámosle ayuda ahora mismo. Él conoce exactamente lo que pasa por tu mente. Él sabe cómo te asaltarán las dudas. Él sabe cómo te hace sentir el desánimo. Hablemos con Jesús. La pregunta, ¿conoces a mi amigo Jesús?, es tu vía de entrada a los corazones de tus familiares, tus amigos y tus compañeros de trabajo. Ahora, lo que es interesante de todo esto es que algunas personas creen que preguntas sobre doctrina es un gran misterio. ¿Qué sucedió? Suena muy confuso. Lo que vamos a hacer esta mañana es básicamente, en manera resumida, contar la historia de preguntas sobre doctrina. La historia tiene un comienzo, tiene una trama y tiene un fin. La de QOD no es una historia de la que no sepamos aún su final. Conocemos su final y voy a contaros la historia completa a grandes rasgos. Una lección que podemos sacar, y no lo hemos hecho aún, es cómo los elegidos, incluso los elegidos, pueden ser engañados cuando confían en el brazo de la carne. Porque no lo insinúo, sino que creo que esto es lo que sucedió en este episodio de QOD. Otra lección. Este es realmente un caso de estudio de autoengaño, es un caso de estudio del laodiceanismo. Y no tenemos que esperar al futuro para ver ejemplos del laodiceanismo. Hay multitud de ejemplos en el pasado y este es uno de ellos. Y también podemos conocer la historia y podemos obtener provecho de sus advertencias. Pasamos ya a nuestra historia. Quisiera ahora que me acompañaseis en un viaje a los años 1950, en QOD y en el asunto del pecado original y qué enseña la Biblia al respecto. Escuchad esta cita, está en nuestras creencias fundamentales actuales. Esta declaración se votó en 1980 y es un extracto de la creencia número 7, la naturaleza del hombre. Esto es lo que creemos. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de su elevada posición ante Dios. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y se volvieron mortales. Sus descendientes participan de esa naturaleza caída y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Volveremos a estas palabras al finalizar nuestro estudio esta mañana. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Eso es muy importante para comprender lo que los adventistas enseñan y no enseñan acerca del pecado y de la naturaleza del hombre. Ahora retrocedamos en el tiempo. ¿Cuánto tiempo hace ahora? Han pasado alrededor de 61 años desde 1957. Iremos incluso más atrás, hasta 1955. En 1955 tuvo lugar la primera de 18 reuniones entre adventistas del séptimo día y un grupo de evangélicos que se citó con nuestra gente. El resultado de estas reuniones fue este libro. Los adventistas del séptimo día contestan a preguntas sobre doctrina, conocido usualmente desde entonces como preguntas sobre doctrina o QOD por sus siglas en inglés. Está mayoritariamente considerado como la publicación más divisiva en la historia adventista. Está aquí sentado al lado mío. Walter Martin era un prometedor investigador evangélico especializado en sectas y estaba trabajando en un nuevo libro sobre los adventistas. En su investigación, Martin contactó con líderes adventistas con ciertas preguntas. En el lado adventista estaba Leroy Froome. Él vio estas consultas como una oportunidad para tratar de sacar a la iglesia adventista del séptimo día de esa categoría tan terrible, secta, en la que nadie quiere estar.
Así se organizaron reuniones presenciales. La primera reunión tuvo lugar del 8 al 10 de marzo de 1955. Tuvo lugar en la sede central de la Conferencia General. Los adventistas que acudieron a estas reuniones fueron T.E. Unruh, presidente de conferencia, Walter E. Reed, secretario de campo de la Conferencia General, Leroy Froom, a quien describiría como investigador, historiador, profesor de seminario y con una personalidad beligerante. De la Asociación Ministerial de la Conferencia General acudió un evangelista, Roy Alan Anderson, que también estuvo implicado en estas reuniones. Estos fueron los del lado adventista. Por el lado evangélico, los colaboradores de Martin fueron Donald Grey Barnhouse, ministro presbiteriano y editor de la revista Eternity, y George E. Cannon, profesor de teología del Nuevo Testamento especializado en lenguas bíblicas. Así que en esta primera reunión, el profesor Cannon y Walter Martin se juntaron con Froom y nuestro grupo adventista. La reunión comenzó con Martin haciendo una serie de incisivas e incluso sesgadas preguntas. Lo que más preocupaba a Martin y Cannon, comenta Nam en el libro que os presenté hace un minuto, eran las enseñanzas adventistas en relación a la deidad y naturaleza de Cristo. Muchas de las preguntas más incisivas de Martin eran sobre qué clase de humanidad tomó Jesús. Una vez que Martin había lanzado su primera batería de preguntas, los adventistas respondieron con declaraciones escritas muy cuidadosamente preparadas, y los evangélicos quedaron realmente sorprendidos, pues las respuestas no eran lo que esperaban, de modo que ambas partes quedaron satisfechas. Acordaron que pasarían a formato escrito sus preguntas y respuestas durante estos 3 días. Entonces, los adventistas dieron a Martin y Cannon una serie de libros para sustentar lo expuesto en su primera tanda de respuestas. Una vez con los libros, los evangélicos fueron a otra sala y Froom y los adventistas aprovecharon para deliberar en su sala. Froom pasó el resto de la tarde escribiendo unas 2 docenas de páginas adicionales de respuestas para estas visitas evangélicas. Escrutaban en qué creían y en qué no. De modo que esa noche la secretaria de Froom estuvo hasta tarde mecanografiando todo ello. Y esa misma noche dieron a Martin y Cannon las páginas mecanografiadas. Y ese fue el fin del primer día de reuniones. Eso fue el 8 de marzo. Permitidme aquí daros una extensa cita del libro de Nam sobre lo que sucedió el 9 de marzo. Cuando las dos partes regresaron al edificio de la Conferencia General el día siguiente, 9 de marzo, Martin hizo un anuncio dramático que impactó a los asistentes adventistas y cambió para siempre la naturaleza de la relación entre adventistas y evangélicos. Él y Cannon habían revisado los documentos que les fueron dados y que reflejaban las discusiones mantenidas el día anterior hasta las 2 de la madrugada. Como resultado, ellos habían concluido que habían estado equivocados en sus pasadas valoraciones sobre el adventismo del séptimo día. Aquí está lo que dijo Martin. Bien, no esperábamos que las cosas resultasen de este modo. Ahora estamos dispuestos a decir, qué generoso por su parte, perdonen la interrupción. Ahora estamos preparados para decir, vosotros amigos no sois herejes como pensábamos, sino hermanos redimidos en Cristo. Con esta recién encontrada convicción, Martin se manifestó en marcado contraste no solo con sus anteriores escritos, sino también con la totalidad del mundo evangélico. Él dejó claro que ahora creía que los adventistas que pensaran, como sus contrapartes en la reunión, eran verdaderamente cristianos nacidos de nuevo y sus hermanos en Cristo, y entonces en un dramático gesto extendió su mano en señal de camaradería. Walter Martin quería estrechar nuestras manos, el cambio se respiraba en el ambiente. En las semanas y meses siguientes hubo un aluvión de cartas de Froom al presidente de la Conferencia General, Reuben Figur. Froom escribía y presionaba al presidente con todos estos asuntos. Froom insistía en que los adventistas debían situar, cito, el Evangelio como algo compartido con el mundo evangélico, especialmente al presentar el mensaje adventista. T.E. Unruh, lo mencioné hace un minuto, describió lo sucedido como sigue. Los evangélicos ayudaron a los líderes adventistas a expresar sus creencias en términos más fácilmente comprensibles para teólogos de otras confesiones.
En sus cartas, Froome insinuaba, cito de nuevo, que muchos líderes adventistas sostenían la idea de una naturaleza pecaminosa de Cristo sin comprender todas sus implicaciones, y que esto se debía al hecho de querer enfatizar el pensamiento teológico y a falta de experiencia en la comunicación con otros cristianos. De este modo, veis que Froome comenzó a compartir con los evangélicos ciertos conceptos del Evangelio. Y así Froome aceptó que Jesús no pudo tener una humanidad como la posterior a la caída, que la expiación tuvo que completarse en la cruz y que la naturaleza humana caída equivale en sí misma a culpabilidad. De manera que Froome trató de persuadir a ministros adventistas para enseñar estas doctrinas. Recordad que hubo un ataque doctrinal a gran escala, con presión, en diversas publicaciones adventistas y en los seminarios, y continuó en lo sucesivo. Pero aquí llegamos al gran problema, pues podéis ver que, teológicamente, el asunto se les había ido de las manos a estos adventistas. Froome fue un notable historiador, y creo que no hay nadie que cuestione eso, pero en términos de teología sistemática, estos líderes adventistas fueron realmente superados. Aunque la comprensión de pecado en Martin y sus socios evangélicos era incorrecta, estos tenían una mejor comprensión de los conceptos teológicos, de cómo encajan las cosas, y ellos podían ver cómo la adopción de ciertas ideas crearía la necesidad inicialmente de ajustar otras enseñanzas adventistas que ellos creían equivocadas. Así que estaban contentos de ver a nuestra gente haciendo una especie de ajuste fino, que en realidad fue mucho más que eso, fue toda una reestructuración. Invitar a estos evangélicos a ayudarnos a explicar nuestra teología era... ¿qué era? Era una equivocación, pero además era peligroso. La Iglesia Adventista pagaría un precio muy alto por su exceso de confianza. Froome, Red y Anderson eran la nueva guardia, pero tuvieron demasiadas ganas de agradar y no estuvieron suficientemente firmes desde el punto de vista teológico, por lo que fallaron en esta prueba. Entretanto, el teólogo sistemático más sólido de la Iglesia, y puede que hayáis escuchado anteriormente su nombre, Emil Andreasen, acababa de jubilarse. Fue muy intencionado como el grupo de Froome le mantuvo al margen del asunto, y también quisieron mantener al margen a F.D. Nicole. Decían que era demasiado cortante y que por ello no podían implicarle en esas reuniones, así que al mantener a estas personas al margen, la nueva guardia estaba allanando su camino. Por cierto, algunas personas han descrito a Andreasen como una especie de cascarrabias, digamos un pastor adventista gruñón. Bueno, ¿sabéis cuáles son realmente los hechos? Andreasen había empleado su vida avanzando la obra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él había servido como pastor, pero no solo como pastor. Él había sido presidente de universidad, había sido presidente de conferencia. Él se había convertido en el autor adventista más ampliamente reconocido de su era. En la última década de su vida profesional, él estuvo sirviendo como secretario de campo de la Conferencia General. Andreasen fue el escritor adventista más brillante en temas como el sábado y la expiación. Review and Herald había publicado su libro sobre Hebreos en 1948. Fue una novedad en ese momento. El libro de Hebreos de Andreasen es de los años 1950, pero fue en 1948 la primera vez que vio la luz. Cuando era más joven, incluso habló con Ellen White. Veis que Andreasen fue una especie de puente entre distintas eras de la obra adventista. Pero en los años 1950 comenzamos un nuevo y turbulento periodo, y nuestro más sólido pensador teológico fue dejado al margen. Bien, las reuniones con los evangélicos fueron la gestación del libro QOD. QOD no es malo en su totalidad, no es negativo en su totalidad, su redacción es fluida, ensambla una enormidad de fuentes históricas, su enfoque es positivo y algunas partes de él se utilizan en la docencia adventista. Y sin embargo continúa siendo el más virulento intento de modificar la doctrina adventista que haya existido nunca. Ni siquiera la obra de Desmond Ford creo que iguale lo que ha sido intentado o deseado con preguntas sobre doctrina. Cambios drásticos se incitaron con QOD. Hay tres áreas que destacan. Estas tres áreas son la expiación, la naturaleza de Cristo y la doctrina del pecado. En lo que a la expiación se refiere, preguntas sobre doctrina presentaba lo que probablemente llamaríamos una visión sesgada de la expiación. En este pequeño folleto que tengo de Herbert Douglas, él escribió lo siguiente: el énfasis general en las respuestas de QOD gravitan innecesariamente en torno a la cruz, lo que minimiza el igualmente esencial papel de Cristo en el santuario celestial. Incluso aunque ello haya podido no ser intencionado, decía él, Andreasen estaba preocupado por el evangelio limitado al calvinismo, que centraba la expiación de Cristo fundamentalmente en la cruz. Él temía que el enfoque adventista dual de la expiación de Cristo en la cruz y en el santuario celestial estaba siendo silenciado.
¿Eran fundados los temores de Andreasen? Es algo que os podéis preguntar. Quizá estaba simplemente llamando la atención o quizá era simplemente inmovilista. Bien, Donald Grey Barnhouse, lo mencioné hace un rato, participó en las reuniones que tuvieron lugar en 1956. Respondió a una carta de R.A. Grieve, quien había sido relegado del ministerio en Australia. Yo supongo que eso quiere decir que lo despidieron o al menos que él dimitió. Pero esto es lo que Barnhouse escribió a Grieve. Toda la doctrina del santuario y el juicio investigador han experimentado en la teología adventista una reestructuración y reinterpretación en los últimos años. Y en el nuevo libro, refiriéndose a QOD. Estas reinterpretaciones son abiertamente evidentes, decía él refiriéndose a QOD. En su libro de 1965, El reino de las sectas, Walter Martin escribió esto. El adventismo de 1965 es diferente y no en pocos aspectos al adventismo de 1845 y debido a ese cambio es natural la necesidad de reevaluación. Y más adelante en el mismo libro, en la página 365, Walter Martin escribió: en los últimos años, sin embargo, ha habido un definido movimiento hacia una más explícita declaración de la creencia y principios de la fe cristiana y los activos de la teología cristiana. En resumen, clarificación y redefinición han sido las características de los movimientos teológicos adventistas del séptimo día recientes. Walter Martin escribe ahí clarificación y redefinición entre comillas. Y la razón por la que lo escribió así lo vemos en lo que escribió en otro lugar, que la comprensión adventista original de la expiación, cito, ha sido repudiada por la denominación adventista del séptimo día. Él dijo, los actuales escritos adventistas enseñan que la expiación fue completada en la cruz. Eso es lo que decía Walter Martin en 1965 tras todos los acontecimientos anteriores. Lo interesante es que si leéis a los autores de QOD, ellos tienen una versión de los hechos completamente diferente. Nosotros no estábamos escribiendo nuevas doctrinas o cambiando nuestras enseñanzas. Simplemente estábamos reafirmándolas para que la gente las entienda bien. Así que hay dos historias sobre QOD. Nada nuevo, todo igual que siempre, y la otra versión de los evangélicos, que los adventistas habían cambiado parte de su esencia y estaban viniendo al redil. Dos historias diferentes. El resultado fue que la mayoría de los adventistas no se percataron de los cambios, en tanto que los evangélicos sí lo hicieron y se congratulaban. Bien, pasemos a otro asunto. En QOD, la posición lógica de que Jesús tomó la naturaleza de Adán tras la caída fue cambiada a haber tomado la naturaleza de Adán antes de la caída. De modo que mencioné tres cambios principales en QOD: la expiación, la naturaleza de Cristo y la doctrina del pecado. Vayamos ahora con la naturaleza de Cristo. Citaremos aquí de nuevo a Herbert Douglas. Este libro, QOD, tiene un apéndice que contiene una compilación de citas de Ellen White, la cual se ha convertido en una parte muy importante de toda la discusión. Herbert Douglas habla sobre tal compilación. Dice lo siguiente: como editor asociado de Review and Herald, tuve el privilegio de investigar en la magnífica biblioteca de la casa publicadora. Comencé a leer el contexto de cada una de las citas de QOD, las cuales parecen manipuladas por alguien que trata de resaltar un determinado punto de vista. Una por una traje estas citas a Kenneth H. Wood, editor en jefe, y contemplamos con asombro algunas marcadamente aisladas de su contexto. Esta colección de citas forzadas se ha convertido desde entonces en el arsenal de profesores, pastores y autores que se basaban en tal colección para su comprensión de la naturaleza humana de Cristo sin tener en cuenta la foto completa. Y eso es lo que dice Herbert Douglas sobre la naturaleza de Cristo en QOD. Pero hay un tercer asunto que mencionamos de donde QOD intentó cambiar las doctrinas adventistas, y es la doctrina del pecado. El anglicano Geoffrey Paxton, autor del libro El zarandeo del adventismo, escribió que la idea de pecado original había estado, cito, casi completamente ausente en los anteriores años del adventismo previos a 1955. Esa es la página 99 de su libro El zarandeo del adventismo, hablando sobre el pasado adventista, pero él dijo que el nuevo interés en los asuntos expuestos por QOD era lo que él llamó un, cito, avance soteriológico de los años 1960. Aclaro que la soteriología es la doctrina de la salvación. Así que él dijo, esta es una cita interesante en el libro de Geoffrey Paxton, página 94, preguntas sobre doctrinas viró hacia el catolicismo con C minúscula de los reformadores. Interesante. Hablaremos quizás sobre esto si hay oportunidad en el debate de hoy. Pero ahí tenemos cambios en lo relacionado al pecado original. De Edwin Zachrison os mostré aquí su libro El rojo y blanco. Él escribió esto.
En los años 1960, un servidor investigó los escritos publicados por M.L. Andreasen con el ánimo de rastrear el efecto de su rechazo del pecado original en su posición referente a la naturaleza moral de Cristo. El estudio indicaba que había una correlación directa entre sus propias conclusiones y que su objeción a la Declaración Adventista de 1957 en QD sobre la naturaleza de Cristo viene de una reticencia a considerar el pecado más allá de su verdadera naturaleza. Eso es lo que dijo Zachrison, que ahora creo que ya no es adventista del séptimo día. La comprensión sobre el pecado de Zachrison era errada, pero él vio clara la diferencia entre esos dos enfoques, el evangélico y el que había sido el adventista. En la edición de este libro rojo y blanco que os mostré, el libro de Zachrison, él escribió esto acerca del pecado original. No siendo supuestamente parte de la singularidad adventista esta idea del pecado original, toca virtualmente todas las áreas de su pensamiento teológico. Muy interesante. Echar un vistazo a QOD era la confirmación de estos flirteos con el pecado original. Los autores de QOD deseaban introducir el pecado original. Vemos algunas evidencias diseminadas por el texto, además de la cita que os acabo de dar. En la página 383 de QOD, hablando de Jesús, los autores de QOD escriben esto. Aunque nacido en la carne, él era sin embargo Dios, y estaba exento de las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Él era sin pecado no solo en su conducta exterior, sino también en su naturaleza misma. Esa es una cita de QOD. Ved que los autores asumen aquí que hay pecado en nuestra misma naturaleza. Y cuidadosamente, ¿qué hacen ellos? Eximen de ello a Jesús. Pero pensad en lo que esto conlleva, que no nos pase desapercibido. Ellos eximen a Jesús de nuestra misma naturaleza. En otras palabras, están diciendo que Cristo tuvo una naturaleza diferente de la de los cristianos, de la naturaleza de los que son seguidores de Cristo, para los que Él es ejemplo y sustituto. El pecado original queda también implícito en QOD en las páginas 22 y 23 con esta declaración categórica. En común con los cristianos conservadores de los credos protestantes históricos, nosotros creemos en, y ahí hay una lista de creencias, y dentro de esa lista se dice lo siguiente: que el hombre fue creado sin pecado, pero debido a su subsecuente caída, entró en, ahora escuchad, un estado de alienación y depravación. Ahora fijaos que la alienación y la depravación humana son aquí definidas como una condición del ser humano, lo cual es realmente otra forma de la falsa doctrina del pecado original. Contrastad esta idea con esta diferente exposición de Ellen White. La cita es de En los lugares celestiales, página 195. En nuestro actual estado caído, todo lo que se necesita es entregar la mente y el carácter a sus tendencias naturales. En el mundo natural dejad un campo abandonado y lo veréis cubrirse de espinas y cardos. Pero para que rinda los preciosos granos o las hermosas flores, hay que poner cuidado y labor incesantes. Así que Ellen White recalca que descender a una situación de depravación y alienación se produce ¿cómo? ¿Por naturaleza o por elección? Ellen White nos dice ahí que es por elección. Nosotros elegimos el camino a seguir al entregar, dijo ella, la mente y el carácter a sus tendencias naturales. Así que no nacemos culpables, no nacemos alienados, sino que nacemos dañados y muy dispuestos a escuchar los susurros que nos invitan a producir la alienación. Ellen White lo llama estado caído, no lo llama estado de alienación. En el ejemplo que ella nos da, el campo es limpiado y preparado para producir mucho grano. El cultivo del grano o de las flores necesita de energía, necesita algún esfuerzo. Pero, ¿recordáis lo que nos dice la Biblia? Jesús alumbra a todo hombre, Juan capítulo 1. Él alumbra a todo hombre. Jesús de alguna manera limpia el campo. Y, sin embargo, abandonados a sí mismos, ¿qué podrán hacer los humanos caídos? Nosotros producimos la alienación por nuestras elecciones, verdaderamente lo hacemos. Pero es importante recordar que Dios no causa que nazcamos en un estado de alienación. Él no causa que nazcamos culpables. Nacemos dañados y a Él no le gusta eso, como no me gusta a mí. Y el Evangelio es para restaurarnos de ese extraordinario daño. Imaginaos tratar de fusionar a presbiterianos y metodistas. Eso es imposible. Bien,
¿Por qué la gente no ve igual tratar de fusionar a evangélicos y adventistas? Dos placas tectónicas que aseguraban un terremoto teológico o bien una bifurcación en el camino colisionaron en los siguientes asuntos. Miradlos. Os los mostraré en la pantalla para que podáis verlos con vuestros ojos. Escuchar es interesante hasta un cierto punto, pero si no se puede leer, el 90% se pierde. Lo aprendí hace mucho. Así que los asuntos de colisión fueron: 1. ¿Se completó la expiación en la cruz? 2. ¿Nacemos pecadores? Ahora, perdonadme, sé que hay muy buena gente en esta sala con posiciones distintas en estos asuntos. Solo queremos revisarlos hoy. Otros asuntos eran: 3. ¿Cuán humano era Jesús? 4. ¿Espera Dios de sus seguidores ser realmente vencedores? O, lo que es lo mismo, ¿podemos vencer el pecado? Ello realmente dependerá de lo que respondas a la pregunta 1. 5. ¿Cuál es la medida de la fe del Nuevo Testamento? Es decir, ¿cómo describirías la fe del Nuevo Testamento, especialmente en relación a justificación, santificación y glorificación? Estas palabras no están escritas en la Biblia. Pablo nunca escribió esas palabras. Él escribía en griego. Por tanto, a nosotros corresponde interpretar qué estaba diciendo. Y la definición de cada una de esas palabras dependerá del tipo de teología utilizada al traducir la Biblia. Pero esa sola palabra, fe, es la palabra que ha dividido las iglesias cristianas durante 2000 años. Y aún divide a la iglesia adventista. Entonces, ¿cómo empezó todo? ¿Qué sucedió que nos llevó a los eventos de 1957? Toby Unruh, presidente de la Conferencia de Pensilvania, escribió una carta de reconocimiento al Dr. Barnhouse sobre la manera en que éste explicaba la justicia por la fe en su emisora de radio. Barnhouse recibió esa carta del presidente de la Conferencia de Pensilvania de los Adventistas del Séptimo Día y quedó más que sorprendido, pues pensaba que los adventistas creían en justicia por las obras. Se preguntaba cómo podía recibir tal elogio. Tras un intercambio de correspondencia, Unruh le envió El Camino a Cristo. En el siguiente número de Eternity, revista de la que el Dr. Barnhouse había sido editor durante 30 años, este escribió una réplica a El Camino a Cristo, y estas son algunas de las palabras que escribió. Es falso en cada una de sus partes. Promueve el universalismo. Medias verdades. Son todas citas del artículo de respuesta a Toby Unruh. También decía que resaltaba demasiado el amor de Dios por hombres no regenerados. ¿No podía Dios hacer eso? Fue Él quien creó a esos hombres. Recordad que ellos creen en la predestinación. Así, en 1950, Unruh cesó la correspondencia por no conducir a sitio alguno. Entonces entra en escena el Dr. English, que era editor de Our Hope, otra revista como Eternity. Él escribió un editorial sobre cómo entendía la Iglesia Adventista la deidad de Cristo. Él aseguraba que negábamos la divinidad de Jesús al decir que participó de naturaleza humana, caída y pecaminosa. No entendía que pudiésemos utilizar tales palabras. Al verlo, el pastor Froom, os hablaré de él después, escribió a English para decirle que éste no había entendido bien, que se trataba de un trágico error que hubiese encontrado esas simples palabras, naturaleza caída y pecaminosa.
Le dijo que esas palabras habían sido suprimidas del libro. Podría contaros esa historia, pero llevaría demasiado tiempo. English se disculpó en el siguiente número y Froome insistió en que fue un terrible uso erróneo de los escritos de Ellen White. Entonces aparece Walter Martin, un joven y enérgico investigador. Tenía un año más que yo. Murió hace mucho. Él era uno de los editores independientes de Barnhouse para la revista Eternity. Por entonces estaba terminando su libro La aparición de las sectas, en el que incluía a testigos de Jehová, mormones, cienciología y adventistas del séptimo día. Pero el Espíritu Santo estaba obrando, y antes de concluir el libro, él quería conocer los hechos de primera mano. Así que Martin habló con Barnhouse y éste le mostró su correspondencia con Unruh. Fue así como contactó a Unruh. Y después a Leroy Froome, al que ya conocía por su monumental obra de 4 volúmenes, La fe profética de nuestros padres, libro bien conocido y aceptado entre las iglesias protestantes. Ellos hablaron y Martin propuso un encuentro entre dirigentes adventistas y evangélicos para intercambiar impresiones. Froome invitó a Walter Reed, un hombre mayor experto en hebreo y griego. Poco después también invitó a Roy Alan Anderson, que era el editor de la revista Ministry. Roy Alan Anderson era australiano. Tenía una voz melódica. A todo el mundo le encantaba escucharlo. Él podía contar una meticulosa historia o un sermón que simplemente te dejaban atónito. Era un gran predicador. Yo lo quería. Así que las conferencias comenzaron en marzo de 1955 y terminaron en mayo de 1956. Este es Walter Ruston Martin, nacido en 1928 y muerto en 1989. Fue un prolífico escritor. Tenía un gran programa de radio sobre respuestas de la Biblia, muy conocido, al menos en el mundo evangélico. Fundó el Instituto de Investigación Cristiana y en 1985, el año en que yo fui al Instituto de Weimar, él estuvo allí como invitado en un evento sobre vida saludable. Él era alegre, muy afable y muy agradable. Donald Gray Barnhouse, 1895-1960. Murió muy pronto. Era un gran chico. Sabía cómo trabajar 25 horas al día. En septiembre de 1956, la revista Eternity publicó un artículo titulado ¿Son cristianos los adventistas del séptimo día? Ahora, esto fue un año tras el inicio de las conversaciones y Barnhouse contestaba afirmativamente en el artículo. ¿Podéis imaginar cómo impactó eso en la iglesia adventista? No hubiera sido igual en, por ejemplo, la iglesia presbiteriana. En el pasado, él nos había excluido por algunas de nuestras enseñanzas. La esposa de Barnhouse dijo que ese artículo fue una bomba. Lo cuenta en la biografía que hizo de su marido tras morir. Ella contó que las repercusiones fueron inmediatas. Muchos evangélicos se indignaron y cancelaron sus suscripciones.
Algunos dieron su agradecimiento por haber tenido la iniciativa y el valor de admitir que había estado equivocado en el pasado con respecto a los adventistas. Barnhouse se unió a Walter Martin en argumentar, esto es interesante, que los adventistas sostenían las doctrinas básicas del cristianismo, aunque fuera con algunas enseñanzas heterodoxas, lo cual no era importante, pues en lo esencial estaban en lo correcto. Bien, podéis imaginaros cuánto agradó esto a Fromm, a Anderson y a toda nuestra cúpula dirigente en Washington. Con respecto al trío adventista, el Dr. Reed era el mayor de los tres. Conocía las lenguas de la Biblia, pero no era un teólogo sistemático. Me encantaba escuchar el silbo de su inglés. También su perilla blanca. Roy Alan Anderson era un venerado predicador. Era evangelista y editor de la revista Ministry. Escribía tan bien, estuvo en mi casa varias veces, pasamos buenos ratos. Leroy Fromm era bien conocido por sus enormes contribuciones, la fe profética de nuestros padres, como dije antes, y también la fe condicionalista de nuestros padres, de 2 volúmenes adicionales, una obra reseñable. Este hombre era amigo mío. Era alguien sobresaliente. Más tarde, siendo editor del Review and Herald en los años 70, solíamos vernos para charlar de teología y de la actualidad. Él sabía que yo había estado escribiendo editoriales durante años contra todo lo que él decía, todas las semanas, y él lo sabía. Pero nunca permitimos que la teología se interpusiese entre nosotros. Yo me negué a que la teología tirara por tierra una buena amistad. Probablemente yo fui una de las últimas personas que estrechó su mano cuando se estaba muriendo. En cuanto a Roy Alan Anderson, creo que me he saltado algo. Aquellos que conocéis algo de historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es posible que hayáis oído la palabra Freda. Bien, Freda es un pequeño apodo que alguien inventó. Creo que fue Ron Duffield. Es una manera abreviada de referirse a los tres, Fromm, Reed, Anderson. ¿Lo veis? Fromm, Reed, Anderson. Freda. Bien, ya estáis actualizados en cuanto a historia adventista. Durante los años 80 y 90, Anderson me llamaba cada 4 o 5 semanas. Era ya mayor entonces. Su voz ya no era la misma. Me decía, ¿qué vamos a hacer con nuestra iglesia? Él veía lo que había estado sucediendo en los 40 últimos años. Nunca tuve el valor de decirle, si no hubiéramos estropeado las cosas en 1957, no estarías haciéndome esa pregunta. Nunca se lo dije. Ahora, en 1949 se quería publicar otra edición de este libro. Así que le pidieron al pastor D.E. Rebock, quien era profesor en el seminario adventista en Washington, que examinara el libro, las hermosas enseñanzas de la Biblia, a fin de preparar una nueva edición, para ver si se necesitaba hacer alguna corrección. Ahora, lo interesante, y esta historia es tan larga que es un poco difícil trazarla en el tiempo que tenemos, pero quiero leer una cita del pastor Fromm, quien estuvo involucrado en todo este proceso. Ahora cito lo que dijo el pastor Fromm.
quien era secretario ministerial de la Conferencia General, dijo, cuando Rebock encontró la desafortunada nota en la página 174, que es la que le leí, en el estudio sobre la vida sin pecado, reconoció que esto no era verdad. Así que la nota incorrecta fue quitada y no se ha incluido en ninguna edición desde ese entonces. La cita donde dice que Jesús tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahora es un hecho, hermanos, hermanas, de que en esta época de la historia de la Iglesia Adventista había un deseo de que la Iglesia Adventista fuese reconocida por el mundo evangélico como una iglesia en regla, no como una secta o como un culto. Y por lo tanto, como los protestantes creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión, esto que estoy compartiendo es bien documentado, de parte del pastor Fromm y del pastor Anderson, voy a leer en unos momentos, ellos mismos dicen, sí, hubo un cambio en la cristología adventista por hacernos más compatibles con los evangélicos. Escribieron, y tengo la cita, donde dice que hay una pequeña minoría en la iglesia que cree que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa, pero esa no es la posición que ha sostenido la iglesia en su mayoría en el pasado. Sencillamente eso no es cierto, cuando uno examina las fuentes. Entre 1955 y 1956, algunos teólogos y líderes adventistas tuvieron 18 reuniones con líderes del mundo evangélico. Y nuestros líderes dijeron, y esto está escrito, yo estoy leyendo sencillamente lo que está documentado, la mayoría de la denominación siempre ha creído que Jesús tomó una naturaleza humana sin pecado, santa y perfecta, a pesar de que ciertos escritores habían logrado ocasionalmente incluir en sus libros puntos de vista contrarios que eran repugnantes para la mayoría. Pero si ustedes examinan la evidencia, no es así. La vasta mayoría, casi con unanimidad, creían que Cristo había tomado sobre sí la naturaleza humana pecaminosa. Y usted, si tomó la naturaleza pecaminosa, entonces Jesús fue pecador. El problema es la forma en que nosotros definimos el pecado. El problema es pensar que tener una naturaleza pecaminosa significa que Dios nos tiene responsables por el pecado. El pecado es cuando nosotros respondemos a esa naturaleza pecaminosa, no tenerla en sí. El pastor Fromm tuvo mucho que ver con la composición del libro Questions and Doctrine. No hay un libro en la historia de la Iglesia Adventista que haya creado tanto conflicto como este libro, Questions and Doctrine, preguntas sobre doctrina. Hasta el día de hoy todavía está creando conflictos. Es interesante, yo me puse a examinar ese libro porque había oído mucho, para ver las citas que se incluyeron sobre cristología. Y luego busqué las citas en el original, como los escribió la hermana White en su contexto. Descubrí que ese libro ignora citas que abiertamente contradicen el punto de vista que presenta el libro, saca citas de contexto, cita solo partes de citas del Espíritu de Profecía y usa subtítulos que dejan una impresión muy equivocada en cuanto a la naturaleza de Cristo. Amigos míos, el problema de la naturaleza humana de Cristo no va a esfumarse de la noche a la mañana, pues todo el plan de salvación está ahí en juego. Hebreos 2, 14, 15 nos dice que por medio de la muerte Jesús destruiría al que tenía el imperio de la muerte y libraría a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el versículo 17 nos dice que la única forma en que Cristo podría hacer esto era siendo hecho semejante a sus hermanos, no en algunas cosas, sino en todo. Yendo más a fondo, la inspiración nos dice, la gran obra de la redención podía llevarse a cabo solo por el Redentor tomando el lugar de Adán caído. La cita es del Review and Herald del 24 de febrero de 1874.
No podría haberse realizado si Cristo tomara el lugar de Adán antes de la caída, o si tomara el lugar de alguien parcialmente como Adán y parcialmente como nosotros. No existe tal persona. Para ser nuestro sustituto sin pecado, Él tenía que vencer las cargas de nuestra naturaleza caída. Sobre lo que se había convertido en una fuerza irresistible para el hombre, Cristo debía proporcionar un poder de victoria. Ahora, incluso aunque esta cita de nuestro comentario bíblico adventista no es inspirada, muestra una profunda comprensión del acto redentor de Cristo. Cito: Cristo encaró, venció y condenó el pecado en la esfera en que éste había previamente ejercido su dominio y control, la carne. La escena de los antiguos triunfos de la carne se convirtió ahora en la de su derrota y expulsión. Nuestra naturaleza es el problema. Y Cristo vino a vencer en la esfera en la que Satanás tuvo dominio, nuestra naturaleza caída. Así que el asunto de la encarnación fue muy sencillo. ¿Podía Dios vencer realmente el pecado en el gran baluarte de Satanás, el corazón humano caído? Si los deseos y debilidades humanos pudieran sujetarse a la ley de Dios, entonces Satanás perdería su más importante batalla, y el gran conflicto quedaría verdaderamente decidido. Pero si Dios eximiese a su Hijo de algunas de las tendencias humanas, ¿cuándo hubiera estado el gran conflicto más cerca de ser resuelto sino cuando Adán fue expulsado del jardín del Edén? Cuando Jesús prevaleció en la cruz, una poderosa voz fue oída en el cielo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Queremos realmente privar a Jesús de su gran victoria bajo la mera apariencia de convertirlo en nuestro sustituto no pecaminoso? ¿Continuaremos negándole la plena salvación que trajo no solo sobre los actos de pecado, sino también sobre la débil naturaleza humana pecaminosa? Permitamos a Cristo ser verdaderamente nuestro sustituto sin pecado, así como nuestro santo ejemplo. Solo el verdadero Cristo, realizando una verdadera expiación, puede conducir a su Iglesia a la victoria final. Es eso por lo que creo que el asunto de la naturaleza de Cristo es realmente importante. No era el Cristo del mensaje de 1888, sino el Cristo de las iglesias populares, el Cristo de Billy Graham. Eso es lo que se estaba predicando. Yo pensé para mí, así no se va a concluir la obra de Dios. Hemos de encontrar al verdadero Cristo y presentar el mensaje que Dios nos dio. Así que escribí una carta al comité de la Conferencia General, en la que abrí mi corazón a los hermanos. Cuando la había escrito, me sentí como comentaba antes. ¿Me estoy equivocando? ¿Soy un fanático? ¿Soy un loco? Pensé que no osaría enviar esa carta hasta obtener el consejo de alguien. ¿A quién podría enseñársela? Pensé en el presidente de mi división, pero me di cuenta de que ni la leería. Me diría, calla, chaval. Él era un amigo personal, un hombre maravilloso. Fue él quien me designó como presidente de la misión para Uganda. También pensé en Roy Alan Anderson, pero luego consideré que no tendría tiempo para hablar conmigo. Me hubiera dicho algo como, hermano Wieland, conozco su verdadera pregunta, todos tienen razón, así que Dios os bendiga. Entonces pensé en una persona que podría tomarse el tiempo para leer la carta, alguien en quien podría confiar. Le dije, Donald, lee esta carta y dime a la cara si estoy loco.
Donald Short leyó la carta y no dijo una palabra en contra. Simplemente dijo, Bob, yo también la firmaré. Eso significaba que tenía la dura tarea de reescribir esa carta de 4 páginas, esta vez en primera persona del plural. Y ambos la firmamos. Y eso condujo a este libro, 1888, reexaminado. Los hermanos se mostraron muy descontentos al recibir la carta. En los paneles electrónicos indicaron que R.J. Wieland y Donald K. Short debían acudir a una sala determinada. Fuimos y nos dieron una carta. Nos dijeron, hemos recibido su carta. Queremos entender qué es lo que quieren decir. Hay algo de lo que estamos seguros, y es que ustedes están en la senda que recorrió Satanás. Vamos a cancelar sus reservas de retorno a África hasta que podamos reunirnos con ustedes. Ya han comenzado las reuniones campestres, de modo que no podremos juntarnos con ustedes hasta el 16 de septiembre. Nos veremos en las oficinas de la Conferencia General el 16 de septiembre. Estábamos a primeros de junio por entonces. De vuelta a casa desde San Francisco, conducíamos por separado, ambos tomamos conciencia de que algo tendríamos que argumentar. Nuestras vidas estaban en la encrucijada. Sabíamos que la idea era despojarnos del ministerio a menos que presentásemos algo claro. Así que, para defender nuestras vidas como ministros adventistas, cuando regresamos a casa, yo a Florida y Donald Short a Tacoma Park, pues él estaba aún en el seminario al no haber sido expulsado como yo, juntos redactamos un manuscrito titulado 1888 reexaminado. Tenía 202 páginas y más de 500 pruebas documentales de Ellen White. El 16 de septiembre llegamos a la reunión con ese manuscrito. Donald le había dado forma en Tacoma Park y había hecho 50 copias. Dimos 16 a los hermanos de la Conferencia General. Si hubierais visitado las oficinas de la Conferencia General durante la semana siguiente, habríais visto hermanos leyendo el manuscrito por todo el edificio. Cuando lo leyeron, dijeron, sabemos que sois adventistas del séptimo día leales y hemos aprobado vuestro retorno a África como misioneros. Os rogamos que prediquéis la justicia por la fe con toda vuestra energía. Dios bendiga vuestro trabajo, pero no contéis el mensaje de 1888 a los africanos. Ellos no pueden entenderlo. Nosotros no vamos a contestar por ahora a su manuscrito. Lo pondremos en manos de un comité especial. Un comité para la defensa de literatura, el que contesta a personas como Canwright o Dale Ratzlaff. El comité les enviará su informe a su debido tiempo. Volvimos a África tras nuestro permiso y, finalmente, tras un año más o menos, llegó el informe. Escribimos la respuesta al informe y estuvimos intercambiando correspondencia durante años. El hermano Short y yo nos dimos cuenta de que somos muy mortales. El pastor Short está muy enfermo actualmente. Yo no lo estoy, gracias al Señor. Espero no estarlo. Pienso que no lo estoy, pero podría ser, no lo sé. Pienso que estoy bien. El caso es que pensamos en la posibilidad de que pudiésemos morir.
Yo aún abrigo la bendita esperanza de ver a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Pero pensamos que, por si moríamos, debíamos publicar toda nuestra correspondencia con la Conferencia General, de modo que fotocopiamos todas nuestras cartas desde aquella primera dirigida al Comité de la Conferencia General durante la Asamblea de 1950. También fotocopiamos sus respuestas. Fotocopiamos toda nuestra correspondencia, sin cambios, tal y como se envió. Y la publicamos en un gran libro titulado Faith on Trial. Ahora, este no es el libro. El caso es que se agotó la edición que hicimos, pero pensamos que sería buena idea si toda nuestra correspondencia estuviese en fichero, para que la gente pudiera ver por sí misma exactamente lo que quisiera. E incluí en esa colección mi correspondencia con el pastor Froome, que tuvo lugar años más tarde. En el año 1888, en la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día, hubo dos hombres que trajeron un mensaje a la Iglesia. Alonzo T. Jones y Elliot Joseph Wagoner eran sus nombres. El mensaje que trajeron a la Iglesia se conoce como el mensaje de la justicia por la fe o el mensaje de 1888. Muchos hoy se preguntan si este mensaje es aún relevante para nosotros hoy en día, o si era un mensaje tan solo para los de aquella generación. Quiero compartir con ustedes algunas citas de Ellen White que ayudarán a responder tales preguntas. Una de las más conocidas se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 91. Dice ella: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos hoy aseguran estar reavivando el mensaje de 1888. Cristo nuestra justicia, justicia por la fe. Pero, ¿se trata del verdadero mensaje o no? El verdadero mensaje invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Si el reavivamiento del mensaje de 1888, del que habéis oído, no está trayendo consigo un cambio en las vidas, ¿puede entonces tratarse de un verdadero reavivamiento del mensaje? Ellen White continúa diciendo: este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Este precioso mensaje, dice Ellen White aquí en Testimonios para los Ministros, es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu de Dios. Hoy en día oramos por el derramamiento de la lluvia tardía.
Queremos, como pueblo, avanzar y proclamar el fuerte pregón. En esta cita, muy conocida, pero tan a menudo pasada por alto, se dice específicamente que el mensaje de Jones y Wagoner es el mensaje que Dios ordenó que fuese proclamado al mundo. Se avecina un tiempo de crisis en este mundo. La reciente visita del Papa al Congreso de los Estados Unidos en septiembre de 2015 constituye una fuerte señal de que las leyes dominicales no están lejos. Necesitamos de un mensaje que traiga poder a nuestras vidas. Un mensaje que nos capacite para sostenernos en el tiempo de prueba que está ante nosotros. Ellen White escribió acerca de este mensaje en Materiales de 1888, página 1814. Dios ha levantado al hermano Jones y al hermano Wagoner para proclamar al mundo un mensaje que prepare un pueblo capaz de sostenerse en el día de Dios. Preparar un pueblo capaz de sostenerse en el día de Dios. Dios levantó a estos hombres, Jones y Wagoner, con un mensaje que realizaría esa obra. ¿Seremos nosotros capaces de sostenernos en el día de Dios sin este mensaje? De acuerdo con lo que ella dice aquí, la respuesta es no. Ellen White tuvo un muy importante llamamiento en su vida. Se la conoce como la mensajera de Dios. Resulta interesante, sin embargo, observar lo que ella decía sobre estos hombres y lo que consideraba sobre ellos y sobre su llamado. Ella dice en Manuscript Releases, volumen 11, página 257 lo siguiente: hemos viajado por todos los diferentes lugares de reuniones para que yo pudiera acompañar y estar junto con los mensajeros de Dios, que yo sabía que eran sus mensajeros y que sabía que tenían un mensaje para su pueblo. Di mi mensaje con ellos en armonía con el mismo mensaje que ellos presentaban. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos un poder que acompañaba al mensaje. Ellen White viajaría de una a otra parte del país simplemente para acompañar y estar codo con codo con estos hombres de los que ella afirmaba saber que eran enviados por Dios y que tenían un mensaje de Dios. Y así ella unió su mensaje con el de ellos. Ella dijo que vieron poder allá donde el mensaje era proclamado. Esta poderosa luchadora de la causa de Dios, esta mujer de fe, consideró un privilegio el estar al lado de estos hombres. Y lo dice aquí en Materiales de 1888, página 545. He viajado de lugar en lugar, asistiendo a reuniones donde el mensaje de la justicia de Cristo era predicado. Consideré un privilegio el estar al lado de mis hermanos y dar mi testimonio junto con el mensaje, y comprobé que el poder de Dios acompañaba al mensaje allá donde era predicado. Ellen White era una mensajera de Dios y sin embargo ella dice que consideraba un privilegio estar al lado de estos hombres. Consideraba de gran importancia el llamado que Dios les había hecho. Al combinar su testimonio con el mensaje, ella afirma que éste era acompañado de todo el poder allá donde era proclamado. Hoy en día, ¿dónde está el poder en nuestras iglesias? Tenemos una pose, pero ¿qué pasa con el poder? En sus días, cuando su mensaje se combinó con el de estos hombres, había poder. Ella continúa diciendo en la misma página: suponed que elimináis el testimonio que se ha dado durante estos 2 últimos años proclamando la justicia de Cristo. ¿A quién podríais señalar como fuente de luz especial para este pueblo? Este mensaje, tal y como se ha presentado, debería llegar a toda iglesia que afirma creer en la verdad y elevar así a nuestro pueblo a una más elevada posición. ¿Afirma creer la verdad tu iglesia? Porque entonces, de acuerdo con la mensajera de Dios, este mensaje,
tal y como se presentó, debería estar enseñándose en tu iglesia. The other book that Dr. Wilkinson wrote was Truth Triumphant, and he told us how he went to all the libraries of Europe to gather ancient history. And the thing I found fascinating was that when he went to England, he was able to look at the original Waldensian manuscripts in their own language, and he was able to read it fluently. No interpretation. He just read the Waldensian languages, and from that, he put his books together. Really? Okay. However, Truth Triumphant was also a thorn in the side of one of our leading men in Washington, D.C. And who might that be? That was L.E. Froome, Leroy Froome, whom everybody thought revered. And Dr. Wilkinson told us that from Leroy Froome, he ordered, because Wilkinson was going to have a second edition printed, Froome called the printing house, told them to destroy the plates. You must be kidding. No. And we got more to say about Leroy Froome here in a minute, too, yes, we do. Leroy Froome ordered those plates destroyed, and we said to Dr. Wilkinson, well, why don't you get the plates done again? And he said, I don't have the money. He was way up in his 80s then. He said, I just don't have the money. So if anyone has that book, consider it a treasure. I mean, you're looking at something that the Roman Church wanted to destroy, okay? Because it gave the true history of the early churches and the Waldensians and what they went through at the hands of Rome. Powerful. But anyhow, moving on to Leroy Froome. Yeah, this was some of the most interesting information you shared with me, because as you share this, I'll tell a little bit how God also led me to expose some of Rome's agents in our denomination. Right. Well, Leroy Froome hated Dr. Wilkinson, and he would call Dr. Wilkinson up on his birthday every year, and he would say, Ben, are you still alive? He just hated him so much he was waiting for the man to die. Dr. Wilkinson told us who the early Catholic fathers were and how they destroyed, truth. And so we knew the names of these Catholic fathers. Well, in Tacoma Park, a little while later, Dr. Froome held an evangelistic series, if you can call it that, but it was Faith of Our Fathers or something like that. We went to about 2 meetings and we couldn't take it anymore. Every one of the fathers that he listed as being the forefathers of the Adventist Church or of Protestantism were all the Roman Catholic fathers that Wilkinson had told us about. So at that point, the next time I saw Dr. Wilkinson, I said, Dr. Wilkinson, is Elder Froome a Jesuit? Wow. Dr. Wilkinson wouldn't answer it, but I could see from the look on his face that there were big questions because of the way this man had fought him. And we also had the book Questions on Doctrine. That's what I want to talk about here. Questions on Doctrine written, and there were 3 men. Dr. Wilkinson, one day we came to his house and he was pacing up and down and he had a manuscript in his hand. And he said, this is a book they're getting ready to print. He said, this book is pointing a dagger at the Adventist heart. That presented us more in favor to the evangelical world. That's right. That we didn't look as peculiar now on the nature of Christ and other pivotal doctrines of the Adventist Church. That's right. So Wilkinson was very upset about that, but there was nothing he could do about it. There were 3 authors of that book, and Wilkinson said, look at this.
He said they're not even listing the authors. They don't even want anyone to know who the men were that were behind the writing of this book. One of them was Fromm. And the other two, June, were Walter E. Reed and Roy Allen Anderson. All three of these men were the most prominent up in the General Conference. Really? Yes. I don't see Leroy Froom's name in here. I have a copy of Questions on Doctrines, and it was published in 1957. But inside the book it says that it was prepared by a representative group of Seventh-day Adventist leaders, Bible teachers, and editors. These were the things that were going on in Tacoma Park while we were there. Wickedness in high places. Wickedness in high places. 30 years later, we were living up in Oregon at the time, and at a church potluck, we met a lady that was just there for the day. She was an Adventist lady. I don't know if she was visiting relatives or what she was doing. But in the conversation, I found out that she had lived at Tacoma Park for a while. And I found out the years and everything, and somehow in the conversation, she told us a story. And she said that she had a Catholic friend, a good Catholic friend. And one day she said to her, I want to introduce you to vegetarian diet. So she took her to the sanitarium hospital where we had a lovely, dining room. And many visitors would come in. And so she took her there, and they were eating their food. And in walked Elder Froom and another General Conference man with him. And this woman about dropped her fork, the Catholic woman, and she said, what are they doing here? And our Adventist lady said, well, what do you mean by that? That's Elder Froom, up in the General Conference. And she named the other man. And the woman said, no, they are not, they're Catholic priests. What? And our friend, our Adventist lady says, what do you mean? They're Adventist ministers. This woman said, no. She says, I've been at Mass when they were performing Mass. I've been in Catholic churches where these men were performing Mass. I've heard that story from another person who said that the man who was walking with Leroy Froom that day, that the woman identified they were Catholic priests, was the other author of Questions on Doctrine, Roy Allen Anderson. So this lady passed this on to me. I wish now I had gotten her name and her address. Well, think about this a minute, as you've looked at Kellogg. We've talked about a brilliant mind, a brilliant man who's written, so many books. Here's one, The Art of Massage by John Harvey Kellogg. And, it's sad. And there's just so many books. I just got a book on hydrotherapy, and it's huge. And colon hygiene, and all the work that he's done on physiology, anatomy, setting up, the Battle Creek sanitariums. And the devil wanted to nail the health work. Absolutely, he had to knock it out. So you got that story where, and we can't absolutely prove it other than it came from Dr. Wilkinson's mouth, who Ellen White had told, and Wilkinson personally told you? Personally told you. We sat at his feet and just drank in Adventist history. And he would tell us all of these things that went on in the denomination. Questions on Doctrines comes out now and just caused a big uproar within Adventism, because this was softening, changing, altering our historical stance or position on theology. That's right. And it came in and it started causing a division on the nature of Christ. Yes. So they were causing turmoil within the Adventist church, getting people to question what we once taught. And then this question on doctrines, kind of to the evangelical world, we didn't look as bad anymore. And this woman recognized Leroy Froom as a Catholic priest. Yes, she said,
She had been to Mass in his churches. But it makes sense, because who would be behind questions on doctrine? And what is so sad is that Leroy Froome's name to this date comes up in our writings. He's revered, he's respected. They still think of him as the greatest. And he actually wrote a book to counteract Dr. Wilkinson's book on Truth Triumphant. Yeah, on our fathers, you know. Ovo je grob Leroy Frooma, čovjeka koji je bio istoričar crkve Adventista sedmog dana. On je bio čovjek koji je napisao nekoliko knjiga koje su promenile religiju Adventističke crkve. Knjiga kao što su Evangelizam, Dolazak utešitelja. On je bio evanđelista doktrine o trojedinom Bogu. Više od bilo koga drugog u Adventističkoj crkvi on je zaslužan za prihvatanje doktrine o trojstvu ili o trojedinom Bogu u Adventističkoj crkvi. Kada je napisao knjigu Evangelizam, koja je u stvari kompilacija citata Ellen White, za koju mnogi misle da je Ellen White lično napisala i da je objavljeno u njeno vreme, u stvari on je kompilirao tekstove Ellen White i sastavljao ih po svojoj volji, čak je stavljao naslove na poglavlja koja Ellen White nikad nije napisala, tako da izgleda kao da je Ellen White podržavala doktrinu o trojedinom Bogu. Međutim, to nije istina. Ono što je zanimljivo na ovom grobu sada je kada smo došli na groblje, otišli smo u kancelariju i tražili smo informacije kako da nađemo grobnicu i dali su nam mapu groblja sa sekcijama i dobili smo informaciju da je njegov grob se nalazi u masonskoj sekciji. Znači, on se nalazi u sekciji groblja koja je odvojena za slobodne zidare ili masone. I rukom su nam napisali na mapi masonska sekcija B i isto tako mapa pokazuje da je to masonska sekcija. Ovdje možete vidjeti simbol masonskog obrazovanja koji je Aladinova lampa. Grobovi oko njega sadrže također masonske simbole koji su više poznati, kao što je šestar, slovo G u sredini. Međutim, ovaj simbol Aladinove lampe predstavlja simbol prosvjetljenja, simbol masonskog obrazovanja. Taj isti simbol možete vidjeti na web sajtu Vrhovnog savjeta 33. reda škotskog reda slobodnih zidara u Washington, D.C., na kojem smo bili pre možda pola sata. Znači, čovjek koji je zaslužan za promjenu religije crkve Adventista sedmog dana je bio mason ili slobodni zidar.
Recordar además que los eventos finales de la historia del mundo serán precedidos por la promesa de la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, y que éste vendrá sobre personas que se hayan preparado. Y entonces, a través de ellos vendrá el fuerte pregón. Queridos amigos, siempre que oigáis orar por el Espíritu Santo, recordad una cosa. El carácter es antes que el poder. No poder y luego esperar que se va a alcanzar el carácter. No es primero lo emocional y después la bendición, sino la preparación del carácter en la que Dios puede, por medio de la lluvia temprana, decir, esta persona está lista para la maduración de la lluvia tardía. Hemos de recordar que Preguntas sobre Doctrina trata de subestimar todos estos puntos, pero por encima de todo, que el cometido profético de la Iglesia Adventista, tal y como se describe en los capítulos 7, 12, 13 y 14 de Apocalipsis, será cumplido por una generación de adventistas que recuperará el mensaje distintivo acorde con el gran conflicto. Alguna generación será la última generación. Creedlo, amadlo, vividlo. De la cobardía que se achica ante la verdad, de la pereza que está conforme con medias verdades, de la arrogancia que piensa que sabe toda la verdad, oh Dios de la verdad, líbranos.